No sé si le ha pasado a usted que cuando reciba, ¿verdad? Cuando más bien checa los recibos de pagos de sus deudas y de repente ve que todo aquello que está pagando, no sé, 80, 90% se va a los intereses. Y uno dice, bueno, pero ¿cuándo voy a terminar de pagar esta deuda? Para revisar este tema justamente estamos con el licenciado Kendall Ruiz. Kendall, muy buenos días, un placer tenerte aquí en casa. Muy buenos días, un placer, un saludo también a los televidentes. Estamos aquí para aclarar estas dudas. Sí, ¿cómo se definen los intereses que se pagan en el proceso de una deuda? Bueno, a ver, los intereses normalmente es un porcentaje que se fija a partir del monto que le prestaron. Algo tal vez importante a tener en cuenta es que no siempre se ponen intereses, pero la regla es que siempre los ponen, ¿verdad? Ahora, digamos, ahí donde ponen los intereses están clarísimos, digamos, uno debería de pedir, observar cuáles son los porcentajes, si cambian los porcentajes a lo largo que pasa el tiempo o hay algo que los hace variar sin que uno se entere. Bueno, esto es muy importante, la pregunta que me haces, porque desde el año pasado, a partir de julio, hubo un cambio en la regulación y estableció que para los consumidores era fundamental que el acreedor o el que le está cobrando a usted le informe a usted cuáles son los intereses, cuántos son los intereses, también la manera como los tienen que pagar. Entonces tiene que tener información clara, veraz y oportuna. Ok, por ejemplo, como una hipoteca, ¿verdad? Que yo saco un préstamo e hipoteco algo, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos préstamos? Porque mucha gente eso es lo que manifiesta, de que la mayoría de lo que paga se va a los intereses y no están prácticamente rebajando la deuda principal. Ok, muy bien. Esta pregunta tiene muchos matices porque los acreedores o los que le cobran a usted están en el deber de decirle cómo opera el crédito. Si cuando usted paga durante estos 30 años, que casi siempre es el tiempo que duran estos créditos, va a pagar primero los intereses o va a abonar un porcentaje al principal y luego a los intereses. Entonces ellos tienen que informarle a usted de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces a usted le venden un producto y no le dicen a usted de que usted va a pagar 80% de intereses y un 20% del capital y según va avanzando el tiempo usted va pagando al principal. ¿Qué es lo que uno sugiere? Es asesórese muy bien con profesionales expertos para que le digan si le es conveniente o no. Y no me refiero solo a abogados, sino también personas que conozcan de economía y otros aspectos que le ayuden a usted, o de finanzas, para que usted sepa qué hacer o qué no hacer. Ahora, en intereses pendientes, en pagos pendientes, ¿verdad? ¿Podría haber, digamos, un riesgo de perder la propiedad? Claro que sí. Normalmente en los créditos que hay, sean de tarjetas de crédito, sean eventualmente lo que son pagarés o hipotecas o prendas, establece una cláusula que se llama vencimiento anticipado. Entonces, el vencimiento anticipado establece que si usted deja de pagar el monto que le corresponde o los intereses, se hace exigible la deuda en su totalidad. Entonces, sí, los intereses son riesgo y usted podría pasar a cobro judicial inmediatamente. Ahora, licenciado, vamos a ver ahí un ejemplo de una deuda o de un pago que está haciendo una de nuestras televidentes, precisamente que ella paga una cuota de 40,000 colones, en este caso, ojo, porque es una tarjeta de crédito que cambia el panorama un toque, ¿verdad? De estos 24,000 son de intereses, 1,000 son del impuesto del valor agregado y solo 15,000 de estos van a la cuota o al pago principal. Imagínense ustedes, de 40,000, solo 15,000 van al pago principal, lo demás se van a otras cosas. Sí, este tipo de cosas son las que se tienen que revisar en los contratos. Por ejemplo, si es hipoteca o tarjeta de crédito, igual el acreedor le tiene que decir a usted cómo opera. ¿Qué sucede? Uno podría intentar acercarse ante la persona que le está cobrando o el acreedor, para que entendamos el concepto, acreedor es esta persona que le está cobrando, claro. Y decirle, mira, me interesa ver cómo podemos cambiar o modificar esto. A veces es complicado, pero con esto tal vez lo que sí me interesa que los televidentes sepan es que sí hay posibilidades. Las entidades tal vez lo que les interesa es recuperar, pero antes de firmar usted todo esto, pida toda la información porque por ley el ente o y inclusive el ente me refiero a cualquier persona que preste, ya por ley es cualquiera. Institución, banca, persona física inclusive. Mutual, prestamista, todos, X, Y, exacto, Z. le tiene que dar usted toda la información de cómo opera el crédito, porque un crédito como estos es normal, el ejemplo es totalmente real y es tal como lo pregunta la televidente y afecta muchísimo. Y así lo vemos también en las hipotecas, quizá para que nos explique bien, licenciado, porque a lo mejor muchos desconocemos que durante la primera etapa, se habló de 30 años o 15 años, que son los préstamos de verdad más largos de casa, generalmente, que son los que sacamos para vivienda, que al puro principio, no al puro principio,
En un trato de muchos primeros años, prácticamente lo único que pagamos son intereses, ¿es así? Sí, hay muchas garantías que van a variar según cada prestamista o cada ente. Entonces, lo que se sugiere es leer muy bien qué es lo que le están ofreciendo, porque a veces le dicen a usted y le venden un producto, no le cobramos los honorarios por suscribir esta garantía, y está bien, usted se ahorró tal vez, por decir un monto, 500.000 colones, pero durante 10 años a usted le van a cobrar todos los intereses. Usted dice, pero qué raro, he pagado 10 años y mi deuda sigue en 30 millones de colones. No le ha bajado nada. No ha bajado nada. Entonces, justamente eso es lo que le permite a usted, inclusive las entidades que están prestando o personas que están prestando, tienen que hacerle ver a usted esto. E inclusive, hay un proyecto del reglamento voy a devolver en el tiempo, en el mes de julio del año pasado, ¿Sí? cuando se generó esta ley que venía a reformar la ley 7472, esta ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, le titularon ley contra la usura crediticia. La ley contra la usura. Entonces, esta ley, y le abro comillas porque es una reforma a esta ley 7472, le digo este nombre para no hacerlo tan largo, lo que estableció es como requisitos de informarle al consumidor todo esto. Y hay un reglamento en proyecto. Ese reglamento inclusive está tratando de obligar de que en los sitios web que informen totalmente, inclusive cómo están otras entidades prestando. Así yo como consumidor tengo claro si me es viable o no me es viable adquirir este tipo de créditos, porque si no me endeudo y sucede justo el ejemplo que me estás dando. Ahora, una de las cosas también en este largo del tiempo es que en algún momento no podemos pagar y los intereses se van acumulando y haciendo enormes. ¿Hay posibilidad de negociar estos intereses con la institución? Sí hay posibilidades, pero lo que hay que tener claro es que no es tan sencillo. Okay. ¿Por qué? Porque cuando usted suscribe la deuda, todo es muy bonito, todo es color de rosa. Y cuando todo comienza, todo es color de rosa. Entonces yo tengo que entender y saber que inclusive hay contratos que dicen de sanciones por pago anticipado, cláusulas penales por pago anticipado, se llama esto. Entonces uno dice, no, voy a revisar todo esto. Adicionalmente, si yo puedo negociar o cambiar o modificar esto, hablar también con la persona e inclusive que me lo dejen por escrito, que cómo puedo modificar, a dónde tengo que acudir, qué pasa si hago este pago anticipado y me cambia el interés. Ante esto hay varios temas, ¿verdad? La ley inclusive fijó parámetros para lo que corresponde a los intereses. Ahora, una situación real también es que de repente nos llegan montos diferentes, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y uno dice, ¿qué pasó? No sé si subió el interés, subió esto, subió el otro. ¿Las entidades están obligadas a informar de esa subida o eso es automático de oficio? Ok, muy bien. Hay dos puntos importantes. En el contrato, el que sea, hipoteca, prenda, tarjeta de crédito, se tiene que establecer pisos y techos con respecto a lo que es la tasa de interés. Ahora bien, en la ley 7472, justo en esta reforma que hubo en julio, se establecieron que el Banco Central está en la obligación a nivel semestral de fijar un tope de la tasa de interés. Actualmente están así, tal vez tomen nota porque es importante, si alguien se pasa este interés es usura y podría ser sancionado inclusive penalmente. Actualmente los créditos superiores a 675.000 colones, el tope es 35.56% en colones. En dólares es de 29.56%. Y lo que se llaman microcréditos están en un 50.22% en colones y en dólares de 41.88%. ¿Qué es un microcrédito? Microcrédito es debajo de 675.000 colones. Entonces esa tasa de interés es alta, pero no puede pasar de ahí. Ese es el límite, digamos, de los intereses. Ahora, ¿qué pasa con los prestamistas? ¿También están limitados en ese punto o ellos siguen actuando, digamos, diferente? Totalmente. Es más, te comento, antes de julio, cuando alguien quería presentar una denuncia por el tema de usura en los intereses, los jueces decían, es que no tenemos un parámetro para saber qué es usura. A partir de julio, entonces, cuando el Banco Central hace este comunicado y si alguien le cobra a usted más intereses sobre el crédito, según sea microcrédito o a un monto mayor a esto, ya podría inclusive ser sancionado penalmente por ese tipo de préstamos que se excedan esa tasa de interés. Kendall, excelente. Muchísimas gracias de verdad por mostrarnos este panorama, ampliárnoslo, porque la verdad es que de repente uno cuando llegan estas cuotas, ¿verdad? Y estos pagos, uno se siente totalmente perdido en los números. Y lo cierto es que hay que estar bien informados, de eso depende todo. Y hay topes y límites, como bien usted decía. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un placer para servirles. El placer es nuestro y que pase un feliz día. Gracias, igualmente. Bien, y nosotros continuamos.